Imagínate esto, un mundo envuelto en tinieblas, esperando una luz que lo transforme todo. Durante siglos, se habló de un Mesías, un Salvador que cambiaría el curso de la humanidad. Pero ¿qué tan humilde podría ser el comienzo de esta gran historia? Hoy, acompáñame a descubrir los momentos más extraordinarios del nacimiento de Jesús. Una historia que marcó un antes y un después en la historia del mundo. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Descubre y sorpréndete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Capítulo 1. La profecía que lo anunció. La historia del nacimiento de Jesús comienza mucho antes de aquella noche en Belén. Todo estaba anunciado en antiguos escritos que generaciones habían estudiado con devoción. En el libro de Isaías, escrito unos 700 años antes de Cristo, encontramos una de las profecías más impactantes. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Isaías 7:14. Emanuel, que significa Dios con nosotros, era una promesa de que la divinidad caminaría entre los hombres. Pero esta no era la única referencia. En Miqueas 5:2, otra profecía dice: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel». Este pasaje señalaba con precisión el lugar donde nacería el Salvador. Para el pueblo de Israel, estas palabras eran un anhelo, una esperanza en tiempos de opresión y oscuridad. Sin embargo, el cumplimiento de estas profecías no fue inmediato. Pasaron siglos, y muchos comenzaron a perder la fe. La expectativa del Mesías era tan grande que su llegada fue imaginada como el evento de un poderoso conquistador. Pero, como veremos, el plan de Dios era completamente diferente, humilde, sorprendente y lleno de significado. Capítulo 2. La anunciación del ángel Gabriel. En un pequeño pueblo llamado Nazaret, una joven llamada María vivía una vida sencilla. Era una joven virtuosa, comprometida con José, un carpintero humilde y trabajador. Una noche, mientras María estaba sola, algo extraordinario ocurrió. Una figura celestial, el ángel Gabriel, apareció ante ella con un resplandor que llenó todo el lugar. Gabriel le dijo: «Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. No temas, María, porque has hallado favor ante Dios». María, asombrada y algo temerosa, escuchó con atención mientras el ángel continuaba: «Concebirás, y darás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin». Pero María, con humildad y valentía, preguntó: «¿Cómo puede ser esto, si yo soy virgen?». Gabriel le respondió con palabras llenas de misterio y esperanza: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que nacerá será llamado Santo, el Hijo de Dios. Incluso tu parienta Isabel, que era considerada estéril, está esperando un hijo, porque para Dios nada es imposible». En ese momento, María demostró una fe inquebrantable que cambiaría el curso de la historia. Con una serenidad que solo puede venir de una confianza absoluta en el plan divino, respondió: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y así, en ese instante, comenzó la mayor historia de amor y redención que el mundo haya conocido. Capítulo 3. José y el mensaje del ángel. Por otro lado, José, el prometido de María, también enfrentó un gran dilema. Imagina lo que debió sentir al enterarse de que María estaba esperando un hijo que no era suyo. En su corazón, José era un hombre justo y lleno de bondad, pero también humano. Al principio pensó en dejar a María en secreto para no exponerla a la deshonra pública. Pero en medio de su incertidumbre, tuvo un sueño que lo cambió todo. Un ángel se le apareció y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que lleva en su vientre viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Imagina la mezcla de emociones, el asombro, el alivio, y quizá el miedo al comprender la magnitud de lo que estaba por venir. Pero José, con fe inquebrantable, eligió obedecer. Decidió proteger a María y al niño,
aceptando una responsabilidad que cambiaría su vida para siempre. Su acto de amor y fidelidad lo convierte en una figura fundamental en esta historia. Capítulo 4. El viaje a Belén. Poco antes del nacimiento, una orden imperial de César Augusto sacudió las vidas de María y José. El emperador decretó un censo en todo el Imperio Romano, obligando a las familias a regresar a sus ciudades de origen para registrarse. Para José, eso significaba un viaje desde Nazaret hasta Belén, la ciudad de David. Imagina el esfuerzo monumental que esto representó, un trayecto de más de 100 kilómetros, a pie y con la ayuda de un burro para que María pudiera descansar. Las condiciones del camino eran duras, pasando por terrenos rocosos, con noches frías y días calurosos. María, con el embarazo avanzado, enfrentó no solo el cansancio físico, sino también la incertidumbre de dar a luz lejos de su hogar. Pero juntos, con fe y determinación continuaron su marcha, apoyándose mutuamente y confiando en que Dios los guiaría hasta su destino. Este viaje no fue solo un desplazamiento físico, sino también un recordatorio de la obediencia y la confianza en los planes divinos. Cada paso que dieron representaba un acto de fe, una muestra de que incluso en medio de las dificultades, el propósito de Dios se cumpliría. Capítulo 5. La búsqueda de un lugar para el nacimiento. La luna brillaba alta sobre Belén cuando María y José finalmente cruzaron las puertas de la ciudad. Los sonidos del bullicio nocturno llenaban el aire. Las calles estaban abarrotadas de viajeros agotados, comerciantes ofreciendo sus últimas provisiones y posaderos, gritando que ya no había espacio disponible. José, sosteniendo a María, que cada vez se inclinaba más por el peso del cansancio y los dolores del parto inminente, no perdía la esperanza. Puerta tras puerta, llamó, explicando con voz urgente la situación. «Mi esposa está a punto de dar a luz. Por favor, ¿nos puede ayudar?». Pero las respuestas eran las mismas: no hay lugar. La angustia creció cuando José miró a los ojos de María, llenos de dolor pero también de una calma casi sobrenatural. En su corazón, José supo que Dios estaba con ellos, pero el peso de la responsabilidad era enorme. Finalmente, un posadero, visiblemente conmovido por su situación, les dijo: «No tengo habitaciones, pero hay un establo atrás. No es mucho, pero al menos estarán bajo techo». El establo era humilde, un refugio rústico compartido con animales que los miraban curiosos desde la penumbra. José, con manos temblorosas pero decididas, apiló heno fresco para crear una especie de cama. El aire estaba impregnado del olor a paja y a los animales, y la única luz provenía de una lámpara de aceite que oscilaba con la brisa nocturna. En ese momento, mientras ayudaba a María a recostarse, José sintió un inmenso amor y admiración por su esposa. Su valentía, su fe inquebrantable, iluminaban ese establo más que cualquier lámpara. La noche estaba en calma, pero en el corazón de esa humilde pareja, un sentimiento de esperanza y reverencia llenaba el aire. Lo que sucedería ahí esa noche no era solo el nacimiento de un niño, sino el cumplimiento de una promesa eterna. Nadie en Belén sabía que el Salvador del mundo estaba por llegar, no en un palacio, sino en el lugar más simple y lleno de significado: un establo. Capítulo 6. El nacimiento de Jesús. En medio de la quietud de la noche, algo extraordinario sucedió. En aquel humilde establo, rodeada de animales y con el susurro del viento filtrándose entre las maderas, María sintió que el momento había llegado. Con cada respiración, con cada esfuerzo, se aproximaba el instante que cambiaría la historia de la humanidad. José, nervioso pero decidido, la acompañaba, improvisando ayuda, con lo poco que tenían. Y entonces, el llanto de un niño rompió el silencio. No era un llanto cualquiera, sino el primer suspiro de vida del Salvador. María, con ternura infinita, envolvió al niño en pañales, sus manos temblorosas pero llenas de amor. Lo recostó en un pesebre, un lugar que, aunque humilde, se transformó en un trono para el Rey de Reyes. En ese momento, la eternidad parecía detenerse. El cielo observaba en silencio. La tierra, humilde, recibía al Hijo de Dios. Este instante no solo marcó el nacimiento de un niño, sino el inicio de una esperanza que iluminaría al mundo entero.
porque en esa sencillez, en esa humildad, se reveló el mayor acto de amor divino. Capítulo 7. La aparición a los pastores. Esa misma noche, en los campos cercanos a Belén, unos pastores cuidaban sus rebaños bajo el cielo estrellado. Era una noche tranquila, como tantas otras, cuando de repente, una luz resplandeciente iluminó todo a su alrededor. Ellos quedaron paralizados, llenos de temor. Pero entonces, una voz celestial les habló. No teman, porque les traigo una buena noticia que dará gran alegría a todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido el Salvador, que es Cristo el Señor. Imagina el asombro de aquellos hombres sencillos antes de que pudieran reaccionar. El cielo entero se llenó de un ejército de ángeles cantando. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. La melodía era sublime, como si el mismo universo celebrara la llegada del Redentor. Los pastores momentos antes eran testigos del silencio de la noche, ahora eran parte de un milagro divino. Sin pensarlo dos veces, dejaron sus rebaños y corrieron hacia Belén, guiados por las palabras del ángel. Sus corazones latían con fuerza mientras buscaban al niño del que hablaban las Escrituras. Al llegar al establo y ver al bebé en el pesebre, junto a María y José, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ahí estaba, el Salvador del mundo, envuelto en humildad. Los pastores se arrodillaron y adoraron, llenos de gratitud y alegría. Y cuando regresaron a sus campos, no pudieron contenerse, anunciaron a todos lo que habían visto y oído. La noticia del nacimiento del Mesías comenzaba a esparcirse como un rayo de luz en la oscuridad. Capítulo 8. La estrella de Belén y los Reyes Magos. Desde los confines del oriente, unos sabios contemplaron una estrella diferente a cualquier otra. Su luz era brillante, majestuosa, como si el mismo cielo anunciara un evento trascendental. Estos hombres, astrónomos y estudiosos de antiguas escrituras, comprendieron que algo extraordinario había sucedido, el nacimiento de un rey. La estrella, como una guía celestial, los llamaba a emprender un viaje que transformaría sus vidas. El camino no fue fácil. Atravesaron desiertos abrasadores, montañas y valles, siguiendo con fe la promesa que la estrella representaba. Pero sus corazones estaban llenos de esperanza. Al llegar a Jerusalén, preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Sus palabras llegaron a oídos del rey Herodes, quien, lleno de celos y temor, comenzó a urdir un plan oscuro. Finalmente, la estrella los guió hasta un humilde lugar en Belén. Allí, vieron al niño con su madre, María. No había tronos ni riquezas, pero ellos cayeron de rodillas y lo adoraron. Sacaron sus tesoros y le ofrecieron regalos: oro, un reconocimiento a su realeza; incienso, un tributo a su divinidad; y mirra, un presagio de su sacrificio final. En ese momento, los Reyes Magos comprendieron que no habían llegado solo ante un rey, sino ante el Salvador del mundo. Capítulo 9. El peligro del rey Herodes. Pero mientras la alegría llenaba los corazones de aquellos que conocieron al niño Jesús, un oscuro plan se fraguaba en el corazón del rey Herodes. Al escuchar de los Reyes Magos que había nacido un rey, su inseguridad y codicia se transformaron en una amenaza mortal. Un rey que no se halló, pensó. Llamó a los magos en secreto y les pidió que, tras encontrar al niño, regresaran para informarle su ubicación, bajo el pretexto de querer adorarlo. Pero su intención era muy distinta. Cuando los Reyes Magos no regresaron, Herodes desató su furia. Ordenó la masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Imagina el terror de las familias, las lágrimas de las madres y la injusticia de aquella tragedia. Sin embargo, en este acto desesperado de crueldad, Dios intervino. Un ángel apareció en sueños a José con una advertencia: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Sin dudarlo, José se levantó en la noche, despertó a María y juntos emprendieron la huida, llevando consigo al pequeño Jesús. En medio de la oscuridad,
Cada paso que daban estaba lleno de incertidumbre, pero también de fe. La protección divina guió a esta familia, asegurándose de que el pequeño Jesús estuviera a salvo. Mientras tanto, Herodes continuó reinando, ignorante de que su perverso plan había fracasado. Este capítulo de la historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la protección divina siempre están presentes. Capítulo 10. El regreso a Nazaret. Tras la muerte de Herodes, un sueño volvió a guiar a José. Esta vez, la instrucción era clara: regresar a Israel. Con María y Jesús, emprendieron el viaje de regreso. Pero la amenaza no había desaparecido por completo. Por eso, decidieron establecerse en Nazaret, una pequeña y tranquila aldea en Galilea. Imagina esta escena: una familia joven, marcada por la protección divina, comenzando de nuevo en un lugar humilde. José construyó un hogar con sus propias manos, trabajando como carpintero, mientras María cuidaba de Jesús. Era una vida sencilla, pero llena de significado. Con el tiempo, Jesús creció fuerte, sabio y lleno de gracia ante Dios y los hombres. Cada día de su infancia estuvo impregnado de una preparación silenciosa para la misión que lo esperaba. Aquí, en la sencillez de Nazaret, comenzó a germinar la historia del hombre que transformaría al mundo entero. El nacimiento de Jesús no fue solo un evento histórico, sino una luz que sigue brillando. Su llegada nos recuerda que la esperanza puede surgir en los lugares más inesperados. ¿Y tú qué mensaje encuentras en esta historia? Compártelo y no olvides suscribirte a nuestro canal. Descubre y sorpréndete, para seguir descubriendo historias que inspiran.